Entonces, la clase pasada habíamos comenzado a hablar de lo que eran enzimas, habíamos hablado principalmente de las características que tienen las enzimas a nivel, digamos, a nivel químico. Una enzima es un determinado catalizador proteico que tiene la capacidad de disminuir la energía de activación para una reacción química. Esa característica de las enzimas permite que las reacciones químicas que ellas catalizan se den de una manera mucho más rápida. Eh, Eso significa que lo que hace una enzima normalmente hablando es actuar sobre un determinado compuesto para poder disminuir la energía requerida para llevarlo a productos finales. Eso acelera enormemente la reacción porque disminuye la energía que se requiere para poder llevarla a cabo. Durante ese momento, digamos, el sustrato o la parte inicial de la reacción alcanza un estado de transición que es favorecido cuando la enzima actúa. Es decir, la enzima hace que este compuesto llegue a un estado de máxima energía de una manera mucho más rápida, disminuyendo su energía de activación. Las enzimas funcionan uniendo un sustrato específico, ¿cierto? Modificando, digamos, la conformación de este mismo dentro de su superficie, y ese movimiento está enfocado en disminuir la energía de activación, obviamente disminuyendo el grado entrópico. Y eso disminuye también la energía obtenida finalmente porque los productos se obtienen de una manera más estable y la enzima recupera enteramente su forma, porque esta forma es completamente inalterada. ¿Bien? Esa unión de sustratos es la llamada etapa de unión, y la etapa catalítica es aquella donde la modificación de la enzima permite la reestructuración y la formación de un estado de transición específico de alta energía y de productos estables finalmente. Se llama etapa catalítica. ¿Bien? Ese complejo enzima-sustrato es una forma bastante, digamos, inestable de alta energía que se produce cuando la enzima logra el máximo de orientación del sustrato para permitir su transición a productos. ¿Bien? Entonces se llama estado de transición. Y en ese momento, digamos, el lugar donde ocurre esa máxima de reacciones se conoce como sitio activo enzimático. ¿Bien? Y el sitio activo está diseñado específicamente para reducir esa barrera de energía que se requiere para poder pasar a los productos finales. Es decir, el sitio activo está, digamos, especificado para permitir la máxima interactibilidad entre el sustrato y la enzima, y esa interacción tan específica y tan favorecida, digamos que aumenta la velocidad de la reacción disminuyendo la energía requerida, ¿cierto? Entonces esa energía libre que se disminuye durante el estado de transición, ¿cierto? Es paradójicamente lo que aumenta la velocidad de la reacción, a pesar de que es una energía mucho mayor porque el estado de transición es altamente energético. Eso conlleva pues a un estado de mínima energía luego de que la velocidad se ha aumentado completamente. ¿Bien? Normalmente, toda reacción química requeriría de un gasto de energía, presión, temperatura, pH mucho mayores, y las enzimas disminuyen esos gastos o condiciones altamente requeridas, haciendo que las reacciones se den de manera mucho más específica. Hay dos tipos de modelos y quiero que por favor una personita me comience a contestar, así quiero escucharlos hablar. Entonces, la señorita Wendy Hernández, ¿dónde estás? Wendy Hernández, por favor, me contesta cuáles son, o digamos, el modelo de llave y cerradura, a qué apunta principalmente. Yo no. Vamos, Wendy, yo sé que tú sabes. No, yo no sé. Esa pregunta, esa respuesta, perdón, de yo no sé, no es válida. Tú sí sabes, solo que no te acuerdas. Esa es la respuesta correcta. Señorita María Paula Cano, ¿dónde estás? Aquí estoy, profesor. Bien, María Paula, cuénteme. ¿En qué se basa el modelo de llave y cerradura? ¿Qué recuerdas principalmente? No voy a decir qué es, sino qué Profesor, le recuerdo que la vez pasada no tuve luz. Ah, María Paula, pero la verdad mi memoria es un poquito completa. O Sí, sea, yo sé, profesor, yo es sé que difícil saber casos puntuales. No recordaba que tenías problemas de luz. No importa. ¿Repasaste o viste el video anterior de la clase pasada? Tengo la esperanza de que sí. Aló, no María lo Paula. escuché, profesor, lo que dijo. ¿Repasaste el video de la clase pasada que yo dejé de la semana pasada con respecto a la parte enzimática? ¿Viste algo de eso o leíste por ahí? La verdad, profesor, disculpe, no lo hice. Nada de nada. Bueno, bueno, María Paula, me preocupas, pero bueno,
Para eso estamos, ¿no? Para seguir aprendiendo. ¿Quién, por favor, de manera voluntaria quiere hablar sobre el modelo llave y cerradura? ¿Qué se acuerda? Yo. Aquí está Eh, Juliana Hoyos. Juliana, cuénteme. ¿Se acuerda? El modelo de llave cerradura es cuando el sustrato y el sitio activo van a ser como complementarias a lo que es una llave y una cerradura. Muy bien. La analogía de llave y cerradura cae en este momento porque hablan de una complementariedad enzima-sustrato. Muy bien. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que una enzima sea enteramente complementaria a un sustrato? ¿Qué consecuencias tiene eso? A ver, ¿qué recuerdas? Juliana, vas bien, vas bien. ¿Me repite, por favor? A ver, ¿qué consecuencias tiene el hecho de que la enzima y el sustrato sean ambos complementarios geométricamente, o sea, que sean llave y cerradura? ¿Qué consecuencias traería para el estado de transición, por ejemplo? ¿Nada? Diana, no te escucho. No recuerdo, No doctor. recuerdo, no te preocupes, tranquila. Pero muy bien, la idea es correcta. La complementariedad geométrica se da el hecho de que la enzima y el sustrato son complementarios. ¿Alguien quiere hablar de pronto o recordó lo que le estaba comentando a Juliana de estado de transición? ¿Nadie? Señorita Daniela Morales, coménteme. Daniela, ¿no estás conectado? Es que me llegaron datos inquietantes por Instagram. Vi por ahí unas, no sé, son memes que decían mis comentarios en una clase virtual. Profe, lo escucho, gracias, profe. O sea, son cosas que dice uno, ¿es eso cierto? ¿Será que mis estudiantes hacen lo mismo? O en otra aparece un chico que está la mamá, llega a la habitación y lo encuentra dormido, está el computador, el profesor dando lora, hablando, pero está dormido, acostado, arropado. Espero que no sea el caso, chicos. Nadie quiere... Profe, Don Santiago, profe, cuénteme. ¿no sería el caso de que acelera la reacción al cambiar la geometría del sustrato? Sí, correcto, pero ¿qué pasa? Que en el modelo llave y cerradura, recuerden que es sustrato encima son complementarios. Entonces, ¿qué pasa con el estado de transición? Pero, ¿Es profe, todo complementario o no? depende de qué modelo de llave y cerradura se está refiriendo, porque hay dos, ¿no? Ah, muy bien, Santiago. Muy Porque bien. si nos referimos al de Emil, no sé pronunciar el Emil nombre, Fisher, que es el primer modelo, correcto. dice que hay una complementariedad geométrica, pero no una complementariedad en el estado de transición. Muy bien, correcto, correcto. Esa es la respuesta. Es decir, el modelo llave y cerradura falla, el modelo clásico, que es de Emil Fisher, que es el primer modelo que saca, falla en el hecho de que él solo pronostica la complementariedad con el sustrato y él no considera el estado de transición, porque el estado de transición es un estado aparte durante la reacción en la cual la enzima ya no es afín a ella. Lo que normalmente pasa es que este estado favorece la disminución de energía libre. Bien, que es lo que estábamos hablando hace poquito. Y eso es lo que explica la baja tan grande de energía libre que hay cuando se obtienen los productos. Entonces, el modelo de llave y cerradura clásico, este modelo que explica el señor Emil Fisher, no considera eso. Entonces, al no considerarlo, ¿qué pasa? Se hace que la reacción, mire, básicamente la reacción se da con una poquísima afinidad al complejo enzima-sustrato, es decir, al estado de transición. Por ende, no se da de una manera adecuada, no se da, digamos, una reacción enzimática enteramente hablando. Mire, este término que está acá es un término que puse, digamos, adrede para que cualquier persona que lea de pronto este material se dé cuenta de algo. Dice, una enzima totalmente complementaria al sustrato es una muy mala enzima. ¿Por qué? Porque si fuera completamente afín al sustrato, o sea, a este señor, miren lo que pasa, la energía digamos, del complejo disminuye completamente. O sea, digamos, es un proceso que no lleva a un aumento en la eficiencia de la reacción. Entonces, vean que aquí la energía baja,
cuando en realidad lo que debería pasar es de que el complejo incremente su energía y luego disminuya normalmente. Entonces, la especificidad de la enzima no es mostrada. ¿Por qué? Porque solamente habla del sustrato enzima y esa complementariedad enzima sustrato evita de que exista una afinidad al sitio activo, que es lo que normalmente, repito, lo que normalmente garantizaría un aumento en la eficiencia de la reacción. Bien, porque en este momento, cuando la energía es máxima, durante el estado de transición, los enlaces que forman al producto final, a partir del sustrato o de los sustratos hablando, están básicamente al máximo de destrucción posible y están listos para pasar al siguiente nivel. Entonces, una vez de que eso ocurra, pasa al estado de transición, se obtienen los productos finales. Entonces, esto se llama eficiencia y ese aumento de energía requerido es lo que disminuye la energía libre del sistema y que aumenta la velocidad de reacción. Entonces, aquí la velocidad no incrementaría, o sea, la velocidad no es, o sea, no se incrementa, no hay un incremento en la velocidad. ¿Ven? Entonces, eso nos da a pensar de que una enzima completamente complementaria al sustrato es una enzima que no favorece una velocidad alta en la reacción. Bien, eso es lo que quería decir el señor Emil Fischer. Ahora, para los que estén interesados en ver esta definición, les recomiendo el libro de Feducci, La bioquímica 1 de Feducci. Un libro muy bueno. Ustedes, yo también lo uso para muchas de mis clases. Miren que esta es una enzima con un centro activo complementario al sustrato. Miren que el sustrato es negativo y la enzima tiene en el sitio activo grupos positivos. Cuando se produce la unión, vean, enzima-sustrato, hay una alta cantidad de interacciones. ¿Ven? Entonces las interacciones aquí son máximas porque el complejo enzima-sustrato es de alta complementariedad, porque el sustrato y el sitio activo de la enzima están diseñados con llave y cerradura. Ahora, cuando el sustrato alcanza el estado de transición, ¿ven? Miren lo que pasa. La interacción entre la enzima, porque miren que la enzima no se altera, y el estado de transición empieza a disminuirse. Entonces, estas interacciones comienzan a perderse porque el sustrato ha pasado a un estado de transición y eso es lo que disminuye la eficiencia de la reacción. Entonces, este modelo falla en ese sentido, que no explica por qué durante el estado de transición y en el estado posterior la velocidad de la reacción se incrementa de manera mayor, de manera exponencial. No explican el incremento en la velocidad, porque solamente explican la complementariedad de enzima-sustrato. Ese es el modelo de llave y cerradura de Emil Fischer. El otro modelo de llave y cerradura lo especificó el señor Linus Pauling, el padre de la química moderna, en el año de 1946. Él mantiene la idea de complementariedad geométrica, pero la interacción enzima-sustrato ocurre de la siguiente manera. La enzima tiene un sitio activo, pero ese sitio activo es complementario al estado de transición. O sea, la diferencia con el modelo de el señor con el señor Emil Fischer es que la complementariedad geométrica es mantenida pero para el estado de transición. El sustrato entra y en ese momento las interacciones se incrementan cuando el sustrato comienza a llegar a ser sitio activo. Cuando eso ocurre, miren que la interacción entre la enzima y el estado de transición es máxima porque se han incrementado las interacciones y este modelo sí explicaría por qué la velocidad comienza a incrementarse exponencialmente. Porque efectivamente, al estado de transición, la interactividad con la enzima es muchísimo mayor. Eso hace de que de forma espontánea se incrementen las interacciones y se obtiene el producto que sale de la enzima porque tiene mucha menos afinidad con ella. Entonces, por eso es que el producto sale de forma estable, sale de la enzima que es recuperada y es un modelo que, digamos, tiene mucha más idea de lo que debe ser la interacción enzima-sustrato, siendo menos afín por el sustrato y más afín por el estado de transición. Eso, chicos, es el modelo de llave y cerradura. ¿Ven? Entonces, ahora ustedes saben que hay dos modelos de llave y cerradura diferentes. Por eso me gustó mucho la Feducci, porque habla precisamente de esos dos casos particulares. Bien, ahora respecto al modelo de ajuste inducido,
Señorita Elvia Zapa, cuénteme, ¿de qué se acuerda usted? A ver. Que tanto la enzima como el sustrato, por la unión se modifican con, con el ajuste inducido, o sea, tienen como ay, no sé explicarle bien. Vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. Es decir, aquí la complementariedad geométrica se pierde. Lo que habla es de que hay un ajuste inducido, ¿cierto? Del sustrato hacia quién, hacia la enzima. ¿Ven? ¿Cómo lo pensaban ustedes? Ustedes pensaban de que la interacción, o sea, la enzima se modificaba para recibir el sustrato. Más bien es lo contrario. Él llega y la enzima comienza a cambiar su conformación para incrementar el grado de alteración de los enlaces, y eso permitiría efectivamente que se dé un estado de transición mucho más rápido, se disminuye la energía libre del sistema y se incrementa la velocidad del mismo. Entonces es un modelo mucho más ajustado a la realidad. Señor César Luna, ¿dónde está César Luna? Cuénteme. Don César. Bien, profe, dígame. Don César, cuénteme, ese modelo, ¿quién lo diseñó, quién lo hipotetizó y por qué tiene tanta fiabilidad? O sea, ¿por qué es tan confiable ese método? Ese modelo, perdón. Repita la pregunta completa. ¿Por qué el modelo de ajuste inducido es tan, digamos, o sea, primero, ¿quién lo hipotetizó? Y segundo, ¿por qué es tan fuerte a nivel de la bioquímica? ¿Por qué es un modelo que acepta tanto o muestra de una manera mucho más real digamos, la interacción enzima-sustrato? ¿Por qué este modelo es tan importante? Idea, profe. A ver, don César. Pues ahí dice que la unión del sustrato al centro adaptivo de enzima desencadena un cambio que da lugar a la formación del producto. Sí, ese es el modelo de interacción normal de Pero no sé en realidad quién fue sustrato. el que lo... Pero el modelo de ajuste inducido, ¿se acuerdan quién fue el que lo hipotetizó? Daniel Daniel Kosla, muy bien, en el año eso. 1958. Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta. Ahora, ¿por qué este modelo es tan, digamos, apegado a lo que es la realidad? Por el hecho de que tiene un mayor soporte experimental. Bien. Las configuraciones, tanto de la enzima como el sustrato, son modificadas cuando el sustrato llega a la enzima. Entonces, eso permite que sustrato y enzima se distorsionen a una conformación durante el estado de transición. Esa distorsión incrementa la energía. Incrementa la energía del sistema. Entonces, durante ese estado de transición, aquí en este paso, las conformaciones del sustrato y de la enzima se modifican, se distorsionan. Por eso es que se llama ajuste inducido. ¿Quién lo hace? El sustrato sobre la enzima. Cuando él llega, la enzima tiene su estructura terciaria conservada, su propia conformación. Pero la conformación cambia durante el estado de transición porque el sustrato y enzima se distorsionan, incrementando la energía del sistema, y esa distorsión produce unos rompimientos y unos debilitamientos de enlaces que favorecen la obtención de los productos. Entonces, en este momento, lo que había de sustrato ahora pasa al estado de transición y comienza lentamente a convertirse en productos. Cuando se convierte en un producto estable, abandona la enzima, porque ya las interacciones son mínimas y eso permite que la enzima recupere su forma original. Entonces, la enzima vuelve a naturalizarse, a volver a su estado natural o a su estado nativo. Bien, esa es la característica del ajuste inducido. Experimentalmente, tiene mucho soporte, porque se ha encontrado que muchas enzimas
experimentalmente se comportan siempre modificando su conformación a un estado de transición específico para aumentar la formación del producto final, modificando los enlaces que posea el sustrato y transformándolo en un estado de transición específico. ¿Bien? Ahora bien, chicos, características de la unión enzima-sustrato. La unión enzima-sustrato reduce la energía de activación a través de 3 factores. El primero de ellos es que siempre el complejo enzima-sustrato mantiene al sustrato en una orientación correcta. Ojo con eso, orientación correcta. Es un término que habla principalmente de que las enzimas, y cuando llega al sustrato como él, digamos que tienen un sitio activo donde la orientación del sustrato es adecuada para poder favorecer la reacción. Es decir, que él no se va a pegar a la enzima de cualquier manera, sino que lo hace para que la orientación que él asuma favorezca la reacción. Por eso se siente que la enzima tiene un ajuste inducido. Cuando llega, ella hace lo posible para que el sustrato quede lo más mejormente, valga la redundancia, orientado, que es la mejor forma orientada o tenga la mejor orientación. Esa es una de las, digamos, estrategias que asume la enzima para poder reducir la energía de activación y aumentar la velocidad de la reacción. Estas 3 orientaciones o estas 3 estrategias llevan a que la velocidad de la reacción se incremente. Sí. Incrementa. Está pagando cuota aún ahí, no sale esa bendita plata. A ver, ¿quién está ahí que dice que está pagando cuotas? ¿Quién es? Esa es mi jefe. ¿César? A mí me estaba preguntando en cuánto llevaban los tuyos. A ver, ¿quién está hablando de Mío, cuotas por 4. ahí? ¿Quién El es? primero y el segundo. El primero entre 8 y el otro en 4. No sabe ni siquiera que estoy hablando. Jefe, Me voy a hacer caso omiso. jefe, Clarito. Hay una... jefe, Santiago Álvarez. Don Santiago. mi papá ¿Usted? se cayó y salió la cabeza. Puedo irme de la clase de momento, necesito llevarlo al hospital. ¿Cómo, Santiago? Disculpa, no te estoy escuchando. Mi papá se cayó y salió la cabeza. Miércoles, Santiago, qué cosas. ¿Ves lo que da la mala compañía? No sé, vayan a atenderlo. No te preocupes, se exentúa de la clase, tranquilo. Vayan a auxiliarlo. Dios bendito del cielo. Bueno, chicos, esperemos que el padre Santiago pues no le haya pasado nada malo. Y no sé quién está hablando de cuotas, pues también que pueda pagar sus cuotas. Bueno, chicos, entonces seguimos. Las estrategias que estaba comentando son las estrategias que usan las enzimas para poder disminuir la energía libre del mismo sistema y aumentar la velocidad de reacción. Bien. El primer mecanismo es orientar al sustrato a una forma apropiada para poder permitir la reacción de una manera más apropiada. Por ejemplo, si el sustrato se orienta, eso favorece que otro sustrato llegue, que digamos, la forma del sitio activo aumenta la interactividad ácido-base que se requiere para romper un enlace o para adicionar grupos químicos, lo que sea. Es una orientación que permite la reacción química. ¿Bien? Entonces ya vayan imaginándose esa forma en la cual la enzima cambia su conformación para permitir que el sustrato tenga una orientación adecuada para cualquier tipo de reacción que va a sufrir. Siguiente mecanismo. La unión enzima-sustrato desplaza el agua del sustrato, facilitando su conversión a un producto por interacciones débiles. ¿Ven? Eso quiere decir que muchas reacciones que se dan en medio acuoso, que pueden ser las reacciones a nivel de todos los organismos, como en el caso de nosotros, se dan principalmente en un medio acuoso. La unión enzima-sustrato desplaza el agua al sustrato y eso aumenta la interactividad del mismo. Entonces, si no hay agua en la enzima, si no hay agua en el sitio activo, eso permite que el producto pase más fácilmente, que el sustrato pase más fácilmente al producto porque eso incrementa digamos, la cantidad de interacciones que pueden estabilizar a esa molécula.
¿Cuáles son esas interacciones? Interacciones débiles, que ustedes ya las conocen. Entonces, esas interacciones son enteramente estabilizantes, y ustedes saben cuáles son. Interacciones hidrófobas, interacciones iónicas, puentes de hidrógeno, todo facilitado por el desplazamiento de agua por la enzima. Y el tercer mecanismo, las interacciones débiles en el complejo enzima-sustrato compensan cualquier situación que termodinámicamente sea inestable en la transformación del sustrato-producto. Es decir, ella va a buscar de todas formas posibles aumentar la favorabilidad de cualquier reacción química. ¿Bien? Entonces, esa favorabilidad la hacen compensando cualquier situación termodinámicamente inestable. Por ejemplo, si hay un grupo que tiene una parte del sustrato que tiene un grupo químico muy voluminoso, que tiene mucho volumen, entonces el movimiento del sustrato en la orientación correcta compensaría ese grupo voluminoso llevándolo hacia los extremos y favoreciendo la entrada de grupos de menor volumen molecular. Entonces, para que ustedes sepan siempre, chicos, aquí lo pongo en rojo, las interacciones no covalentes en el enzima sustrato facilitan que, por ejemplo, la parte apolar del sustrato interaccione con fracciones apolares y las fracciones polares del sustrato se unan a regiones polares. En pocas palabras, chicos, buscan la máxima favorabilidad de la entrada del sustrato con la enzima. Me explico. Si el sustrato, por ejemplo, tiene sitios, por así decirlo, apolares, el sitio activo tendrá una región apolar, que se conocen normalmente como bolsas hidrofóbicas, donde las interacciones hidrofóbicas o apolares son máximas porque tanto el sustrato como el sitio activo poseen asimismo esos grupos. La favorabilidad de las bolsas hidrofóbicas la dan los sitios activos. Pregunta para ustedes. Si eso es un sitio activo hidrofóbico, ¿qué tipo de residuos esperaría en esa región? Señor Juan Salas. A ver, ¿qué tipo de residuos esperaría yo en esa bolsa hidrofóbica? Señor Juan Salas, ¿no está por ahí? Perdón, repita la pregunta. Si tengo una región, una bolsa hidrofóbica en el sitio activo, ¿qué tipo de residuos esperaría en esa región? ¿Nada? Residuos no, ¿por qué, profesor? A ver, ¿qué tipo de residuos esperaría? Residuos aminoácidos, ¿no? Porque son sitios activos, son proteínas, son aminoácidos. ¿Cierto? Don Juan, cuénteme. Serían residuos apolares, ¿no? Muy bien, serían residuos apolares. Tiene toda razón. Que favorecen la interacción hidrófoba. Y para el caso de los sitios polares, tendríamos residuos polares o con carga o átomos electronegativos que favorecen la interacción iónica en esas regiones. Eso con el objetivo de favorecer principalmente la fijación de sustrato en una forma adecuada. Miren, aquí por ejemplo tenemos este sustrato que es un sustrato de naturaleza proteica que se encuentra aquí unido, mírenlo aquí. No sé ni mierda. ¿Será que ¿Listo? si me rasco la nariz no se dará cuenta? Me quiero meter dedito. Ay, 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 ¿qué pasó ahí? ¿Y se está rascando la nariz? Santiago, ¿eres tú? ¿Quién fue de la rasquiña en la nariz? Ay, chicos. O sea, les voy a decir sinceros. Esto a mí no me produce gracia. Puede que parezca divertido, pero a mí no me produce ni 5 de gracia. Disculpe, profesor, tenía el micrófono prendido. O sea, pero ¿qué estás haciendo, chicos? O sea, estás en una clase, ¿no? Estás en una clase de bioquímica. ¿Qué estás Es que haciendo? estaba mi hermano molestando. Sí, pero este no es momento para que tu hermano esté molestando, este no es momento para que esté por ahí tu mamá, ni nadie de tu casa. O sea, tienes que estar en una parte
adecuada para dar tu clase. Esta es una clase de bioquímica. Así como vas a aprender. Así como vas a para adelante. O sea, esto es una clase. Una clase, es una clase. Bien. Chicos, miren, consejo para todos ustedes. No cojan esto como juego. Esto no es un juego, esto es una clase normal. No se los digo por malo ni por nada, porque a fin de cuentas, quienes se están formando son ustedes. Quienes están pagando esto son ustedes. ¿Eh? Yo se les dije, este programa va a continuar, ustedes van a seguir estudiando, pero si ustedes no ponen de su parte, no van a aprender. ¿Bien? Ya esto me lo sé, pero me interesa que ustedes lo aprendan, porque esto hace parte de su formación. ¿Listo? Entonces, reitero lo que siempre les digo de consejo a todos ustedes, busquen un lugar adecuado para dar su clase. Yo me aparto aquí en mi cuarto, me encierro, no hay nadie entra porque estoy en clase. Esto es sagrado, esto es mi trabajo y esto es lo que yo hago. Pero ustedes tienen que hacer lo mismo, es su clase, tienen que dar su clase. Tienen que aprender, chicos, tienen que trabajar. ¿Bien? Ahí no pueden estar hermanos, no puede estar ni el perro, ni el gato, ni mascotas están ahí en el patio. Aquí no está ni mi gatica, que es la que se mete a veces aquí a molestarme. Nada. No, cero molestias. ¿Bien? Entonces, ¿cómo van a aprender, chicos? ¿Cómo van a aprender? Otro docente les pone, qué sé yo, un 1 o un quiz sorpresa. Yo no soy así. A mí no me interesa ni rajarlos ni nada. Pero me veré en la situación, me veré en la penosa necesidad de recurrir al quiz sorpresa. Saquen una hoja, ahí, pero ¿y cómo más? Chicos, pila con eso, pila con eso. Voy a